Realmente esta es una de las frases que más ha inspirado a lo mejor a escribir ciertas cosas. Ahora después les voy a leer un poema lunfardo sobre este texto. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 23, del verso 35 en adelante, vamos a leer hasta el 43. Habíamos dejado la semana pasada en el 34 simplemente. Dice así: la gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Creo que es una de las cosas más vívidas que podemos hacer. Yo trato de no solamente tener una predicación totalmente expositiva, o sea que sale de la palabra de Dios, sino que también trato de narrarles la historia como para que ustedes se puedan llevar una idea en la cabeza, como que se puedan hacer la película en la cabeza y que lo puedan pensar de esa manera. Ayer hablando con Nico, él me decía que estaba leyendo El sobrino del mago, de la serie de los libros de Narnia, y me decía, me encanta, dice, me atrapó la lectura, porque Lewis es un escritor increíble. Yo creo que es uno de los mejores, si no el mejor, para escribir. Ese superando a Tolkien largamente. Y me decía él, cuando yo leo, me gusta empezar a leer, y cuando doy vuelta a la página y veo la imagen, este es un libro ilustrado, cuando veo la imagen y veo que exactamente esa imagen es la que yo me había hecho en mi cabeza, me pongo re feliz, me decía, ¿no? Y digo, si ustedes pueden hacerse en su cabeza una imagen de esto que yo les estoy contando, y esa imagen representa lo que les estoy predicando, yo estoy mucho más que feliz. Porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos invita a eso, nos invita a reflexionar y nos invita a hacernos imágenes en la cabeza con respecto a las cosas que cuenta la palabra de Dios. Una de las cosas que estaban pasando en este momento, recuerden, acá son lo que vemos en las películas, las tres cruces, el ladrón bueno, como se llama normalmente, y el ladrón malo de un lado y del otro. Yo quiero que vean que el tema de los dos ladrones es la finalización de la historia, pero la historia comienza antes, comienza con la burla a Jesús, y precisamente en dónde se va a focalizar la burla. La burla se focaliza en el tema de ser el Cristo y ser el Mesías. Acá está la burla. ¿Cómo que sos el Cristo, sos el Mesías y no podés salvarte a vos mismo? Yo quiero que hablemos un poquito, como para poder estar a tono, de lo que es el mesianismo en Jesús. La imagen del Mesías es una imagen que muy difícilmente la encontremos en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos eso que llamamos los 400 años de silencio intertestamentario, que va desde el final de Malaquías hasta el comienzo de Mateo, en el cual supuestamente no se escribió nada, como que Dios estuvo callado. Y esa es nuestra tradición evangélica. Pero el tema es que durante esos 400 años de silencio intertestamentario se escribieron muchas cosas y pasaron muchas cosas. Yo siempre invito a mis estudiantes a leer la Biblia católica y a leer primero y segundo de Macabeos. Los primeros y segundo libros de Macabeos
porque ahí pueden encontrar algunas historias, y si alguno tiene la posibilidad de tener internet, que hoy ya todos tenemos el celular, todos busquen los textos de Qumran, y van a ver ahí todo lo que fue el desarrollo de la imagen del Mesías. La imagen del Mesías como alguien que venía a salvar a Israel. Porque nosotros tenemos por lo general la imagen de ungido de lo que es el Antiguo Testamento antes de la caída de Israel. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del ungimiento de los reyes. Los reyes eran ungidos. Los reyes estaban vistos como Dios en la tierra, eran los representantes, los terratenientes de Jehová en la tierra. Ellos eran quienes los representaban, por eso se hacía el tema de ungirlos. Ungir un pastor es una burrada grande como una casa. No, porque el pastor se unge. El pastor no se unge, no es ni rey ni sacerdote, que son los únicos dos casos en los cuales se ungía a alguien. No se unge con aceite. Me contaba un pastor amigo que cuando él lo ungieron, el pastor, eran esas iglesias que ungen pastores, le tiraron 1 litro de aceite arriba del traje nuevo, casi se muere. No sabés, dice, yo me quería levantar y lo quería boxear al que me estaba tirando. Me dice, me había comprado un traje nuevo, me lo arruinaron, no había forma de sacarle el aceite. El ungimiento de los pastores es una burrada. Los pastores no se ungen, se ordenan. Los pastores se ordenan, se le hace imposición de manos como corresponde. Esa imposición de manos por parte de otros pastores garantiza que nuestra orden ministerial viene directamente de los apóstoles de Jesús. Porque ¿qué hacían los apóstoles cuando ordenaban un nuevo pastor? Vamos a ponerle Timoteo. Lo tenían que ordenar. ¿Qué hacían? Llamen a los ancianos e impónganle manos. Se hacía una imposición de manos. Bueno, esa imposición de manos se ha pasado a lo largo del tiempo. Quiere decir que es la continuación de un ministerio. Y eso no es la unción. Yo no soy más ungido que nadie, ¿no? Me sigan a tirar aceite en la cabeza, me manchan una camisa. Con la primera que se van a tener que arreglar con mi señora, que es la que lava la ropa. Aceite quemado de motor. Bueno, el término Mesías tiene que ver con esto, tiene que ver con ungido, ¿no? Mesías o Mashá en hebreo es ungir, ¿no es cierto? Dejar una marca que no se va rápidamente. En el caso de los reyes, cuando eran puestos en la función, se le hacía la unción de aceite porque se acostumbraba también a ungir los elementos también. Acuérdense que los elementos que estaban en el templo se ungían por 2 razones. Una porque supuestamente estaban consagrados y la otra era para que no se oxiden. Después también se hacía, por ejemplo, si pasaba algo en algún lugar específico, como en el caso de los altares, esos que dicen que edificaban, se edificaban los altares y eran 2, 3 piedritas nada más, o sea, había una sola piedra, ¿no es cierto? En el caso de la piedra donde Jacob apoyó su cabeza y en la cual tuvo el sueño, ¿qué hacía? Se ungía con aceite, ¿por qué? Porque el aceite no se iba, quedaba la marca impregnada en la piedra. Eso era lo que significaba. Y la unción de aceite tiene que ver con la penetración del Espíritu Santo. Pero nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. A partir de Jesús, para este lado, vive en nosotros. Nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. Nosotros poseemos la unción del Santo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. En el caso de los reyes, eran personajes sagrados. Y el pueblo los tenía como tales. Eran sagrados. No es que era el rey, y vamos a ver si en la próxima votación lo sacamos a porque no nos gusta. No, te lo tenías que fumar hasta el último día de su vida. Bueno o malo, gracias a Dios por la democracia. Sea perfecta, imperfecta, es mejor, ¿no? De 4 años lo podemos borrar. Bueno, cuando pasa todo esto, empieza esto era en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento estaba siempre la esperanza de que era un descendiente de David que se iba a sentar en el trono de David.
iba pasando esto, que hoy yo les expliqué que la historia la escriben los que ganan, lo cual quiere decir que hay otra historia. Pregúntenle a los del Reino del Norte qué opinaban de los reinados de David y de Salomón y de sus hijos. O sea, ¿qué pensaban ellos de todo eso? No les caía muy en gracia a David. Por eso tenemos el libro de Crónicas y tenemos los libros de Crónicas y tenemos los libros de Reyes. ¿No es cierto? Que tenemos dos historias totalmente distintas. ¿No es cierto? Los que están escritos por los del sur, a veces la pasan por arriba. No se cuenta la historia de David, no se cuenta la historia de Urías, no se cuenta ninguna de esas historias. Cosa que cuando escriben lo del norte le dan con un caño, lo matan a David. Entonces tenemos esas historias de los reyes y se estaba creando esa esperanza mesiánica de que alguien iba a venir a sacarnos de esta miseria que estamos viviendo y todo, con un nuevo reinado. Eso cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando Dios envía a Israel al exilio. Cuando son llevados por Babilonia, ¿no es cierto? Época de Jeremías, época de Daniel, las épocas de todos ellos. Empieza a ver que el tiempo empieza a pasar. Entonces empieza a surgir de a poquito una idea del Mesías que pueden encontrarla, por ejemplo, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, la canción del siervo sufriente y un montón de poemas más. Acuérdense que el libro de Isaías, hay, por lo general los oráculos, la parte donde están esas profecías, son en verso. Dejó de toda la prosa que hay después de las historias. Ahora, el problema fue que, bueno, los de Babilonia los dejaron venir de vuelta, formaron un poco, pasaron a ser una provincia, qué sé yo. El tema es que después pasaron un montón de reyes y terminó cayendo el Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano, dijo, de esta no salimos más. Encima le habían puesto de gobernante a Herodes, que ni siquiera era de la línea, ni siquiera era judío. O sea, no era de la línea sucesoria de nadie, no venía de ningún lado. Entonces ellos habían puesto su experiencia mesiánica en que tenía que estar sentado un rey que sea de la línea de David, tal cual había prometido el profeta Natán. Pero no estaba ese rey. Entonces hubo un grupo de gente muy santa, gente muy piadosa, que se agarraron y se fueron al desierto. Llámense ahora esenios. En el video empezaron a escribir lo que se llama la lectura apocalíptica, que tiene mucho que ver con el Apocalipsis que nosotros conocemos. La lectura apocalíptica no está en el resto de la Biblia, solamente la tenemos ahí en Apocalipsis y en algunos textos de Daniel. Pero la lectura apocalíptica va creciendo en esos años de silencio y en esas cosas que no están en la Biblia, que no tenemos. Si yo agarrara a cualquier persona, cualquiera que no conoce nada de la Biblia, y le hago leer primero el Antiguo Testamento, y le digo, toma, este es el tomo 2 de lo que vos estuviste leyendo. Dice, pará, ¿quién es este Jesús? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en el medio? Me robaron historia acá. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo? ¿Un Mesías? ¿Alguien que hace milagros? ¿Qué es esto acá en el medio? No tiene nada que ver. Claro, ¿por qué? Porque faltan esos libros que están ahí en el medio y que porque a Lutero se le cantó que no tenían que estar. Grande Lutero, gracias por su reforma. Pero déjame primera y segunda Macabeos en el medio, porque no entiendo nada. El tema es que nosotros ya conocemos la historia, nos han contado la historia, ya la sabemos, entonces como que la creemos por fe. Es por fe, ¿vieron? Nadie se pregunta qué pasó en el medio. Pero bueno, hay una materia que se llama escritos intertestamentarios. Y ahí se lee estas historias. Entonces aparece en esa época donde estaban totalmente presos y donde era seguro que no iban a salir rápidamente, la imagen del Mesías. Del Mesías como un ser sobrenatural, como un ser que era de la casa de David, pero que también era sobrenatural. Y ahí empieza a tejerse la historia entre el siervo sufriente de David y el Mesías. Los judíos siguen pensando que el siervo sufriente de David es el pueblo de Israel, a lo cual tienen razón.
Tienen razón en el primer cumplimiento de la profecía porque ellos son el siervo sufriente de Jehová. Pero acuérdense que hay lo que se llaman profecías de doble cumplimiento. Se cumplieron una vez en el pueblo, pero ahora se vuelven a cumplir otra vez en Cristo. Y lo que más odiaban de Jesús era el tema del título de Mesías, de que muchos hablaban de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo que es en idioma griego. Tenían eso, bueno, si sos el Cristo, bueno, liberanos de Roma, sacanos de acá de una vez por todas. ¿Cómo que te dejás hablar así por tus enemigos y todo? El poder que tiene Jesús es impresionante. El poder que tiene Jesús es increíble y vemos acá, para poder entender simplemente por qué no hace algo Jesús, tenemos que leer Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿no es cierto? Que se anonadó, que Él se jugó a menos, no sacó todo lo que tenía afuera. A mí me impacta algo de Jesús. Cuando van a arrestarlo, los soldados del templo, porque no eran los romanos, no eran soldados romanos los que lo van a buscar, eran soldados del templo. Acuérdense que lo llevaron a la casa de Caifás. Los soldados del templo dicen: a ver, ¿quién es Jesús acá de todos ustedes? Jesús dio un paso al frente y dijo: yo soy. Volaron todos. No, esto viste que revolean el saco, que se caen ahí. No, estos volaron de verdad. Y simplemente porque pronunció su nombre. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que soy siempre, yo soy el que vivo por mí mismo, simplemente. Fíjense el poder simplemente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo soy. ¡Pluf! Listo, no había más nada que decir. Pero acá, los enemigos de Jesús le decían, versículo 35, dice: algunos de los gobernantes, en vez de gobernar, estaban paveando por ahí, se habían dedicado a ir hasta la cruz a verlo a este Jesús, a burlarse de él. Algunos de los gobernantes estaban burlándose de él. ¿Y qué decían? Salvó a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido. Si Él es el escogido, bueno, que haga algo. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Dice, resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. No sé si ustedes recuerdan el problema que había habido entre los judíos y Poncio Pilato por el tema del cartel. Porque cuando vieron el cartel, los judíos dijeron: no, pará, este no es el rey de los judíos, él dice que es el rey de los judíos. Pero no pongas que es el rey de los judíos, porque no es nuestro rey. Y Poncio Pilato le dice: lo escrito, escrito está. Ustedes hincharon para que los crucifique, yo se lo crucifiqué, el cartel no se mueve. Este es el rey de los judíos. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Acá se separan, ¿no? Los dos ladrones. El caso del buen ladrón es el mayor ejemplo de misericordia de parte de Jesús. Es un momento único, es una muestra de amor, de misericordia, de cuidado, como en ninguna otra parte de la Biblia lo van a encontrar. Por eso digo que la cruz es tan importante y estas 7 frases tienen tanto que ver, porque no son dadas en el ambiente de una linda comida, estábamos todos en una fiesta y se me dio por decir: ay, qué bueno, hoy estarás conmigo en el paraíso. No. Se dan en un momento de sumo dolor y de sumo sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. No se dan en el ambiente de un cumpleaños de 15, ¿viste? Esto es complicado. Jesús está clavado en una cruz. Está peleando por poder respirar una vez más. Está haciendo pie, tratando de a ver si se puede levantar un poco más para que los pulmones absorban un poquito más de aire. Está viendo a ver si puede hablar un poco más con la boca seca. Cosa rara, la boca seca, los pulmones llenos de agua. Estaba padeciendo lo peor. Y en ese contexto, en ese lugar, en esas circunstancias, Jesús da lo mejor de él, muestra misericordia. Este ladrón bueno
a último momento se arrepiente. Y si hay algo que manifieste, que nos llega a nosotros, es que tiene un corazón renovado. No fue a robar un kiosco con una pistola de plástico. Esta persona había matado a alguien, por eso estaba siendo crucificado. A un ladrón no lo crucificaban, le metían 39 azotes, que era más o menos lo mismo que te maten, pero claro, lo agarraban a palo, lo apedreaban, hacían otras cosas, pero este había matado gente, evidentemente, por eso estaba en la cruz. De hecho, él lo dice, lo que nos está pasando a nosotros es justo. Es esto lo que nos tenía que pasar. No podíamos esperar otra cosa con la vida que llevábamos. Y sin embargo, él se arrepiente a último momento y manifiesta tener un corazón totalmente renovado. Y Jesús muestra en ese momento no solamente su corazón, no solamente su mente humana. Acuérdense que Cristo tiene dos naturalezas, sino la mente y el corazón de Dios desde el principio de los tiempos. Un amor, una pasión por el ser humano increíble. Entre medio de tantos misántropos que dicen que la culpa la tenemos todos nosotros, ¿no? Porque la culpa la tiene la humanidad. Son 4 o 5 que nos hacen la vida a cuadritos. Pero Jesús es totalmente una persona que ama a la humanidad. La ama realmente y tiene hasta fe en el hombre. Y esto lo muestra a lo largo de todo su ministerio. Acuérdense de la mujer que había cometido el adulterio. Es sorprendida en el medio del adulterio. No es que, ay no, están hablando mal de mí. No, la habían sorprendido en el medio. Estaba totalmente clara la cosa. Después hablamos de algo totalmente machista, que es que el hombre que había cometido adulterio no estaba. Pues si había que apedrearlo los dos. Pero siempre le pegan a la mujer, ¿no es cierto? Sobre todo porque el tipo es un piola. La mina es una torranta, pero el tipo es un piola bárbaro, ¿no es cierto? Y Jesús dice, ¿nadie te ha condenado? Y ella le dice, no, nadie. Bueno, ni siquiera yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjense la misericordia de Jesús. La parábola del hijo pródigo, parábola que me fascina. El hijo pródigo allá a lo lejos, cuando ya no le quedaba un mango, donde ya se había tirado toda la guita, ya estaba allá entre medio de los chanchos comiendo algarrobas. No es que no le daban las algarrobas porque eran malos, no, las algarrobas no las puede comer el hombre porque se muere. Los chanchos sí la pueden comer, pero las algarrobas el hombre no la puede comer porque su estómago no las digiere. Y esta persona se hace todo un libreto, se escribe, ¿no? Dice, bueno, le voy a ir a decir a mi papá, papá, he pecado contra el cielo, contra ti. No, uno que se arrepiente, cuando te arrepentís, ¿viste? Y tenés que hablar sobre la macana que te mandaste. Por lo general hacemos un buen libreto, cosa de que nos perdonen, ¿no? Como si el perdón dependiera de eso y no de la actitud de corazón de arrepentimiento. Entonces dice, no, bueno, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros y yo te serviré. Y vaya a saber todo lo que dijo, ¿no? Cuando a Lucas se le acalambró la mano, dijo, bueno, paramos acá, hasta acá se entiende lo que quería decir el tipo. Cuando va a la casa, el padre ni siquiera lo deja terminar. El padre no lo deja terminar. Y el padre, haciendo lo que hizo, tirándosele arriba, porque la palabra es se revolcó con el hijo, lo que está haciendo es protegiéndolo. ¿Protegiéndolo de qué? Del resto de la población. Un hijo que deja a su padre, que le pide la cosa y lo da por muerto, se va y después regresa sin gloria, lo apedreaban. Era ese el castigo que merecía. El padre sabe esto. ¿Y qué hace? Lo protege. No lo deja ni hablar. Porque a él lo iba a convencer, ella estaba convencido. Él lo estaba esperando, él lo esperaba. Pero el problema era el resto. De hecho, el hermano, bueno, habría que hablar un día sobre el hermano. Pero fíjense esta actitud de misericordia que no lo deja ni hablar. Cuando dice, Padre, ya estaba el padre arriba, ya estaban los dos revolcándose en la tierra, ya estaban así. De hecho, la misma palabra que se utiliza para se revolcó en la tierra y lo abrazó, lo besó y todo, es la misma palabra que se utiliza
la misma frase que se utiliza cuando Jacob que pelea con el ángel de Jehová. Se revolcaron en el piso. Era esa la misma idea. Y acá exactamente lo mismo. Dice, apenas el buen ladrón, este buen ladrón, ¿no es cierto? Como podemos decir, el buen chorro, como dice el soneto, no lo deja ni terminar. De cierto te digo, amén, amén, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No sabemos el pasado, la Biblia no se cuenta qué fue lo que pasó y por qué es el buen ladrón, pero ve que las palabras del ladrón le movieron el corazón a Jesús. Este ladrón no solamente muestra arrepentimiento, sino que se convierte en un defensor de Jesús, porque lo defiende. Dice, pará, no te metas más con él. Si no, los que estamos acá de verdad bien crucificados somos nosotros. Este no tiene nada que ver. Y en un evangelista, se convierte en un súper evangelista, ¿no? Da grandes muestras de humildad. No solamente que exhorta al compañero, lo exhorta, le dice, pará de hablar así, sino que lo invita a arrepentirse y le dice, ¿no tenés temor de Dios? ¿No tenés temor de Dios? Miren si nosotros con la cantidad de años que tenemos en el Evangelio y todo, podríamos aprender, aunque sea un poco, de este pobre tipo que estaba ahí, que habló 4 palabras y fueron sus últimas palabras, y sin embargo había aprendido lo que era el Evangelio, ¿no? Exhortó a otro a que se arrepienta. Es el modelo, Lucas presenta esto como el modelo de la oración humilde, de una oración totalmente humilde, donde está totalmente rendido a Jesús. Dice, la oración es, Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Acuérdense de... está parado ese reloj. Claro, sí, está parado ese reloj. Che, cámbiale la pila porque no vamos a ir al lado de la tarde acá, Bueno, acuérdate de mí. Salmo 106:4. ¿Alguno lo quiere leer así, pero fuerte? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Fíjense las palabras acá también del salmista. Y después hay otra palabra. La misma palabra utiliza José también. José, ¿se acuerdan cuando estaba preso en la cárcel? Estaba el copero y el panadero. ¿Recuerdan? Bueno, él le dice al copero, que era el que no se iba a morir, al otro lo liquidaron, le dice, acuérdate de mí cuando te vaya bien. Y acá también, acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy, no mañana, no pasado, no ayer, no dentro de, no cuando yo vuelva, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Para Dios los minutos cuentan. Hoy. Y Lucas utiliza muchísimo el término hoy, porque él insiste en el tema del hoy en la salvación. Lucas 2:11, no lo busque, os ha nacido hoy un Salvador. Es algo que se hace en el momento, hoy les ha nacido un Salvador, del momento del nacimiento de Cristo. Hoy se ha cumplido la Escritura, acuérdense, sinagoga de Nazaret, Jesús hablando, habla sobre el texto de Isaías, ¿no es cierto? Dice, Dios me ha enviado, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para... Acuérdense todo eso, y termina Jesús y dice, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. O sea, yo soy esa persona, yo soy el Mesías. Hoy hemos visto cosas admirables, dice Lucas, también en el 5:26, cuando habla de la curación del paralítico. Hoy hemos visto cosas, siempre es el hoy, marca mucho el hoy. Marca la acción inmediata de lo que Dios hace por nosotros. Dios no se toma su tiempo para hacer las cosas. Sí, para formarnos y todo,
pero las cosas que son graves, las cosas que son necesarias, como la salvación, son hoy, ahora, en este momento. No deja para más adelante, dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le dice, cuando vos estés, cuando vos puedas, cuando vos estés en tu trono, cuando venga tu reino, cuando pasen esas cosas, Jesús, acordate de mí. Y Él le dice, no cuando yo esté, no cuando, hoy, ahora, en este momento, vas a estar en el paraíso. Dimas y Gestas eran los ladrones. Son una nota de color. ¿Saben qué es Dimas y Gestas? Pasan por teólogos ahí en la calle, dicen Dimas y Gestas, y la gente piensa que uno sabe más porque dice Dimas y Gestas. Lo que hay que entender de esto es qué tiene que ver con nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? No, pero yo no soy un ladrón. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuántos de ustedes pavean en el trabajo? En vez de estar trabajando, hacen otra cosa. Se quedan más tiempo en el baño. Y ojo, porque esto tiene que ver con el trabajador. Pero quiero hablar de la justicia social, como siempre. Hoy el robo es más culto y más civilizado. Desde un despacho, desde una agencia, desde una fábrica, desde un mostrador. ¿Cuántos de...? No estamos hablando del gerente de Walmart. Estamos hablando del que tiene kiosquito en la esquina de casa. Se enteró que el dólar había llegado a 43.50, arrancó a remarcar todo para poder salvarse. ¿No es robar eso? Cobrar algo más de lo que vale, ¿no es robar? Un banco, bueno, los bancos ni hablar. Los bancos van derecho allá en el noveno círculo del infierno, allá con los traidores y la empresa, la sociedad anónima, peor todavía, ni siquiera da la cara. Hoy roban sin tocar ni siquiera el dinero, a través de cuentas bancarias. Pim, pum, pam. Hacemos juegos así. Y no es que robamos dinero solamente. Robamos dinero, bienestar, fama, cargos sociales, puestos de trabajo, salud física, mental, alegría, paz, vidas. Todas esas cosas se roban robando dinero. Y es lo mismo que le pasa a estos dos ladrones. Querían tener, como diría el encumbrado siervo de Dios, Joel Osteen, su mejor vida ahora. Quieren tener su mejor vida ahora. Nuestra mejor vida no es ahora. Nosotros estamos mirando al futuro. Como decía Monseñor Romero, somos profetas de un futuro que no nos pertenece. Me encanta esa frase. Sembramos cosas que nunca vamos a ver crecer, que nunca vamos a disfrutar. Yo diría, sembramos árboles de las cuales jamás disfrutaremos su sombra. Hacemos pequeñas cosas, pero el crecimiento lo pone Dios. Y estos dos ladrones habían soñado con hacerse de un paraíso en la tierra, cosa de que es imposible. Lo último que quiero decir es con respecto a esto, con respecto a las circunstancias, y muchos me van a entender, sobre todo aquellos que sufren dolor. Yo tengo fibromialgia, sufro de esa maldita enfermedad que nadie sabe qué es, no saben de dónde viene, no saben curarla, no tienen ni idea ninguno, pero muchos sufren dolor, pero duele. Por más que no lo puedas explicar, duele, y vos le explicás a muchos y nadie duele. El ejemplo de Jesús es este, el ejemplo de Jesús es que una persona que realmente sabe amar de corazón, no toma su propio dolor como una excusa para no dar amor, como una excusa para no hacer lo que hay que hacer. No podemos dejar que el dolor, que las circunstancias, que el sufrimiento termine apoderándose de las facultades que tenemos, de los dones que tenemos para dar, de las grandes cosas que podemos hacer por otras personas.
Si nuestro dolor, nuestra miseria se apodera de nosotros, dejamos de ser, dejamos de vivir. Dice que aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Y que en el medio de nuestro dolor, siempre nuestro dolor sea el punto de comparación. A mí me duele. No, pero no sabe cómo me duele a mí. No nos podemos compadecer de los otros que sufren. El dolor que está sufriendo Jesús en la cruz es tremendo. Es tremendo. Porque no había sido tampoco una crucifixión normal. Lo habían reventado a latigazos. Lo habían golpeado con palos en la cabeza. Le habían clavado una corona de espinas. Lo venían maltratando. Jesús no es que estaba en una cárcel sentado en la cosa esperando que venga la ejecución. Jesús estuvo sin dormir toda la noche. De hecho, la muerte no es que acortó la agonía de Jesús. No sabes. Dios acortó la agonía de Jesús porque de hecho, acuérdense que Pilato dice, ¿cómo? ¿Ya se murió? Claro, lo quería varios días y dijo, ya que lo crucificamos, vamos a tenerlo varios días ahí poniéndolo. Jesús en un par de horas se muere. No hubo ni necesidad de quebrarle las piernas, nada. ¿Por qué? Porque venía sufriendo hacía tiempo, desde que lo agarraron en Getsemaní, lo habrán llevado a las patadas hasta la casa de Caifás. En la casa de Caifás lo fajaron. Cuando lo condenaron, lo siguieron fajando. Acuérdense cómo es todo el proceso. Vayan leyendo, lean el Evangelio y lean la pasión de Jesús. Salgan de Getsemaní y caminen con Jesús hasta el Calvario. Y van a ver que esas horas fueron interminables. Jesús está desesperado del dolor, pero eso no le impide tener compasión por el otro que estaba al lado y que también estaba sufriendo. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todas las palabras de Jesús en el medio del sufrimiento, en el medio del dolor, son palabras de misericordia. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene tiempo de ocuparse de su mamá. Dice, madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, cuídamela. Y a veces a nosotros, porque tenemos un pequeño problema, no podemos ocuparnos del otro. Ponemos las 1001 excusas para no hacer nada. No es necesario tener las manos libres y los pies libres para poder hacer algo. Jesús lo ha demostrado. No podía palmearle la espalda, no le podía dar un abrazo, estaba clavado. Y sin embargo tiene palabras de consuelo. Con lo que tenés, no con lo que no tenés. El manejo del dolor está ligado al dolor del prójimo. El manejo del dolor está ligado al dolor del prójimo. El dolor se pasa mejor ocupándonos de otros. Porque nos mantiene vivos. Porque nos mantiene humanos. Entonces que el dolor no te prive. El dolor a mí no me privó de un ministerio. El dolor no me iba a privar de terminar una carrera teológica, ni me iba a privar de tener el privilegio de ser pastor, de escuchar a otros. Uno siempre es un mal ejemplo, pero hay días que yo descanso todo el sábado, estoy todo el sábado en cama para poder venir el domingo a predicar acá. A veces que el lunes paso todo el día en la cama porque estoy cansadísimo de lo que pasé acá, de hablar simplemente. Hay días que tengo que hacer una visita o que tengo que ir a tal lado, que tengo que ir el miércoles venir acá a la reunión de oración y ese día no hago nada, dejo todo de lado. ¿Por qué? Porque tengo una obligación que cumplir y la hago con gozo. Entonces fíjate qué es lo que te está frenando. Y tomemos como ejemplo a Jesús. Tenemos que buscar las necesidades del otro más que de las mías. Hoy hablábamos del cuerpo de la iglesia y con esto termino. Hoy hablábamos del cuerpo de la iglesia y hablábamos de que la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia no es esto, la iglesia no tiene nada que ver con esto. Nosotros decimos vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia, vamos a una reunión de la iglesia. La iglesia es cada uno de nosotros. Somos un cuerpo. Y cuando vos faltás, al cuerpo le falta algo. Y el cuerpo... El Espíritu Santo arregla las cosas, ¿no? Como que las empareja un poco.
pero al cuerpo le falta algo. La importancia de la congregación, la importancia de congregarte y la importancia de, a pesar de todos tus problemas, tener palabras de misericordia y palabras de aliento a otros, a pesar de tu sufrimiento. Que tu sufrimiento no te haga un amargado, que las circunstancias que estás pasando no te hagan un amargado, que no te hagan un misántropo, que odias a todo el resto de la humanidad. Que no te haga eso el dolor, que la circunstancia no te haga eso, que tu pobreza, que tu falta de trabajo, que los dientes apretados por no tener lo que no tenés, no te hagan un amargado. Que cuando te presionen, salgan de vos siempre palabras de misericordia. Getsemaní significa eso. Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí prensaban las aceitunas para hacer el aceite. ¿Qué sale cuando te presionan?